¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Castellanos Martínez y primero quiero agradecer a Kazan Abogados la enorme oportunidad que me dieron de poder participar con esta cápsula jurídica y también hacerles la invitación porque tengo entendido que los abogados van a estar compartiendo material como este semana tras semana. Y bueno, el tema que yo les voy a compartir mediante esta cápsula jurídica es un tema bastante sencillo, nada fuera del otro mundo, pero que se los comparto porque evidentemente entiendo la relevancia jurídica que tiene. Y bueno, lo hago solamente como una forma de refrescar memoria, ¿ok? Bien, mi tema se llama Generalidades del amparo directo. ¿Qué es el amparo directo? Infortunadamente, la ley de amparo no nos proporciona un concepto diáfano acerca de lo que debemos entender como amparo directo. Sin embargo, la doctrina ha establecido que podemos entender el amparo directo como un procedimiento a través del cual una persona denominada quejoso solicita amparo y protección federal contra laudos, sentencias definitivas y resoluciones que evidentemente afecten sus derechos humanos o sus garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Entonces, básicamente podemos establecer que el amparo directo se denomina así porque, aunque es en un primer momento solicitado ante la autoridad responsable, la verdad es que es sustanciado y conoce del amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito y en su caso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos que evidentemente en juicios ordinarios o incluso en el propio amparo indirecto, pues es difícil que conozcan de estos temas, a menos que sea por facultad de atracción o bien por interponer un recurso para que estos tribunales funcionen en calidad de alzada. Y bueno, una naturaleza del amparo directo es que el amparo directo también es un juicio que se lleva a cabo de manera uninstancial. Esto significa que se lleva a cabo en una sola instancia, es decir, no admite un recurso la sentencia que se dicte dentro del amparo directo, pues no admite recurso alguno. Aunque también he de decirles, y eso debo de aclarárselos, recientemente con las nuevas reformas, con la aparición del párrafo cuarto del artículo 170 de la Ley de Amparo, que ya establece la posibilidad de interponer amparo directo contra normas generales que se aplican en sentencias, obviamente, pues en ese tipo de casos, en las sentencias dictadas contra ese tipo de casos en amparo directo, la ley da la posibilidad de interponer recurso de revisión contra amparo directo, lo cual también es una novedad que aparece con la reforma del 2013 y que es muy importante aclarar. Y bueno, como se los dije al principio de esta cápsula jurídica, básicamente el amparo directo es procedente, reitero, contra sentencias definitivas, contra resoluciones que pongan fin al proceso, contra laudos y, como ya se los acabo de mencionar, contra normas generales cuando éstas se apliquen a la sentencia o a la resolución que ponga fin al proceso. Creo que esto es fácil de entender, solo quisiera también recordarles o hacerles la mención de que un concepto que ya se venía manejando también desde antes, las llamadas sentencias equiparadas. ¿Qué son las sentencias equiparadas? Básicamente no son resoluciones que pongan fin al proceso, muchas veces ni siquiera son resoluciones que resuelven el fondo del asunto, pero que dada la naturaleza o la similitud que guarda con las sentencias respecto de los efectos jurídicos o la trascendencia que implican estos, pues pareciera ser que tendrían la naturaleza de sentencia. Pero, vuelvo a reiterar, no son sentencia, los efectos jurídicos se pueden parecer y por eso se les conoce como sentencias equiparadas. Esto es bastante importante mencionar. Un ejemplo de sentencias equiparadas, por ejemplo, las establece o están establecidas para casos de arbitraje comercial. Las resoluciones que dicte el árbitro que esté arbitrando un conflicto entre dos comerciantes, por ejemplo, a nivel internacional o en aduanas,
pueden ser consideradas como sentencias equiparadas y contra estas se puede interponer amparo directo. Y un ejemplo bastante conocido de estas llamadas sentencias equiparadas se puede dar también en materia penal. Por ejemplo, contra las resoluciones que le den la libertad al quejoso, se puede interponer también sentencia de amparo directo. Y bueno, además esta cuestión es muy importante porque sin ser sentencias la ley las considera como tal, con el carácter obviamente de equiparadas, y pues concluimos que se puede interponer también juicio de amparo directo. Y como es también bien sabido por todos, el juicio de amparo directo no solamente se va a interponer contra sentencias definitivas o contra sentencias que resuelvan el asunto en lo principal, sino también contra resoluciones que no necesariamente tienen que ponerle fin al proceso. Ahora bien, hablando de estas sentencias definitivas, hablando de estas cuestiones que se dan en las sentencias definitivas, podemos establecer que se promueve el amparo directo porque hay una violación a derechos humanos o porque bien hay una tergiversación a las garantías individuales consagradas en la Constitución. Y bueno, la doctrina, para fines didácticos, aunque también para fines pragmáticos, ha establecido dos tipos de violaciones, que la ley de amparo los consagra también en el artículo 172 y 173 de la ley de amparo. Esto es muy importante, y bueno, la doctrina ha conceptualizado en dos vertientes los tipos de violaciones que se pueden suscitar. Para ello es importante volver a recordar lo que nos establece el artículo 170 de la ley de amparo, la cual establece que estas violaciones pueden ocurrir en la sentencia. A estas violaciones se le conocen como violaciones in iudicando. Es una locución latina que, si la trasladáramos al castellano, puede ser como en la forma de juzgar. Y bueno, esto quiere decir que hay violaciones sustanciales que están relacionadas con la materia, planteamiento de la litis, de donde viene el juicio ordinario sobre el cual objeto de sentencia, sobre el cual está versando el juicio de amparo. Estas violaciones, por ejemplo, pueden ser una mala valoración probatoria por parte del juez, a lo mejor da credibilidad donde debe dar credibilidad, no da alcance donde quizás sí hay alcance probatorio, o bien puede ser una mala correspondencia, una mala concatenación entre las pruebas que se presenten y la valoración probatoria que hace el juez, o la conclusión a la que llega el juez después del acervo probatorio que se ventila. ¿Sí? Entonces creo que esto es fácil de entender. Generalmente se da por una mala valoración probatoria, una mala argumentación jurídica respecto de las pruebas que se presentan en el juicio, y se promueve amparo directo porque evidentemente con una decisión como esta basada en vicios acerca de la valoración probatoria, pues deja en estado de indefensión al quejoso y por lo tanto vulnera sus derechos humanos. Esto también es una forma de ejercer el control de la legalidad sobre los demás órganos jurisdiccionales de tal forma que podamos beneficiar al ciudadano y arrastrar a los jueces a tener que apegarse al principio de legalidad cuando dicten una resolución. Y bueno, también existe otro tipo de violación, violaciones que no ocurren necesariamente en la sentencia. Esto es bastante importante porque pareciera ser que si el requisito de los juicios de amparo directo es que estos se promuevan contra sentencias o contra resoluciones definitivas, entonces podemos inferir que necesariamente la violación tenga que ocurrir en sentencia. Sin embargo, no es así. También están las violaciones in procedendo, que ocurren a lo largo y ancho del procedimiento, no necesariamente en la sentencia, pero que como ocurren también dejan en estado de indefensión al quejoso y además trasciende al resultado del fallo, y por tanto también es materia del juicio de amparo directo. Estos dos requisitos que se den en el procedimiento, que dejen estado de indefensión, que trascienda el resultado del fallo, lo establece el artículo 170 de la ley de amparo. Luego el artículo 172 de la ley de amparo establece un catálogo
acerca de las violaciones procesales, violaciones al debido procedimiento que se pueden dar en materia civil, familiar, laboral, agraria o mercantil. Y el artículo 173 da un catálogo bastante más amplio acerca de las violaciones sin procedendo que se pueden dar en materia penal. Por ejemplo, en materia penal, me parece que la fracción cuarta o quinta más o menos establece que una violación improcedendo, por ejemplo, es llevar a cabo la audiencia sin ejercer el principio de contradicción, que no se lleve a cabo de manera pública o que ni siquiera se lleve a cabo de manera oral. Entonces, evidentemente, imaginemos que una audiencia incidental no se le deje promover prueba a una de las partes, evidentemente quedará en estado de indefensión porque no tendrá cómo, en el caso del imputado, cómo contrarrestar quizá la acusación o los señalamientos del Ministerio Público, y obviamente al no tener cómo refutar la teoría del caso, ¿sí? Aunque se trate de una defensa de carácter pasivo, pues evidentemente va a trascender al resultado del fallo, quizá condenándolo injustamente. Entonces es por esa razón, si se dan cuenta cómo se deja en un primer momento en estado de indefensión y luego cómo trasciende al resultado del fallo, es por esa razón por la cual pues la ley establece que se permita el juicio de amparo directo contra esta resolución. Bueno, ahora bien, al inicio de esta cápsula también les establecí o les hice mención acerca de una novedad también, que es que el amparo directo es permisible contra normas generales. Esto lo establece el artículo 170, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Pero es necesario decirles que no se da esto contra cualquier norma, sino solamente se da contra normas de carácter heteroaplicativo. Como ustedes saben, las normas de carácter heteroaplicativo, para su eficacia contra el ciudadano se necesita de una aplicación por parte de la autoridad, que en este caso sería la autoridad responsable. Es decir, son leyes que, a diferencia de las autoaplicativas, no afectan la esfera jurídica del ciudadano por su sola entrada en vigor o por su promulgación, etcétera, sino que son normas que necesariamente necesitan tener una aplicación. Y bueno, ¿dónde se da esa aplicación? Esa aplicación se da a nivel de la sentencia definitiva o se da a nivel de la resolución que esté poniéndole fin al proceso. Ahí tiene que estar contenida esa norma general, y contra esa norma general se puede promover amparo directo por considerar que es inconstitucional o antiderechos humanos. Aquí es muy importante hacerles algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, el artículo 175 de la Ley de Amparo, la fracción cuarta, establece que en casos de normas generales, la violación o el acto reclamado tiene que ir inmerso, la mención hacia esas normas generales tiene que estar explícitamente en los conceptos de violación, pero además debe de haber una hilación argumentativa entre el concepto legal que se cree violada y la violación o la afectación al derecho humano. Eso es algo muy importante porque, a diferencia del amparo indirecto, en el amparo directo no se busca que esa norma se declare de inconstitucional por su simple promulgación, vigencia, entrada en vigor, sino que se está solicitando que esa norma no se aplique en el caso casuístico, en la sentencia o en la resolución definitiva que se está combatiendo. También es muy importante hacer la aclaración que en los juicios ordinarios de carácter biinstancial, esto es de dos instancias, como puede ser por ejemplo un juicio de carácter mercantil o un juicio de carácter civil, la Ley de Amparo establece o prevé que en los casos en los cuales se va a interponer un amparo directo por la aplicación de una norma general en una sentencia, amén del principio obviamente de definitividad del acto reclamado, para agotar la segunda instancia en el juicio ordinario, es necesario que en el juicio ordinario, escuchen esto, que en el juicio ordinario sea en la apelación o en el recurso que prevé el juicio ordinario, en los agravios se haga la mención expresa
y la argumentación acerca de la violación que presupone la aplicación de esa norma. Porque si no se hace en el juicio ordinario y se pretende hacer en la norma, entonces lo que va a pasar, queridos abogados, pues es que la autoridad responsable tendrá por consentido el acto reclamado y obviamente no otorgará la protección, el amparo y la protección federal. Pues muy importante. Y de hecho otra cosa, la ley de amparo y la doctrina es coincidente en que cuando vayamos a promover amparo directo contra normas generales, no basta ni en el recurso ordinario, o sea, ya recordemos esta cuestión de que hay que hacerlo valer también en el recurso ordinario, si es que lo hay, para agotar la instancia correspondiente antes de llegar a amparo. Pero ahí o en el amparo, si es que se trate de un juicio de carácter uninstancial, como bien lo pueden ser los juicios laborales, que no admiten recursos en la mayoría de los casos, y te puedes ir directo al amparo directo, pero no solamente basta con mencionar, porque si yo menciono únicamente que se está aplicando una norma inconstitucional a la sentencia definitiva, pero no hago la argumentación correspondiente, no hago la hilación entre el concepto, entre la norma legal y la afectación a mi derecho humano o a mi garantía, si yo no lo hago, aunque solo lo mencione, también la autoridad responsable entenderá que el acto se tiene por consentido. Así que mucho cuidado, a menos que se trate obviamente de una suplencia de la queja en la que el juez entra al análisis y puede solventar esta parte, pero preferentemente la recomendación es pues que puedan realizar de manera adecuada la argumentación. Y bueno, pues básicamente esto es lo que podemos entender como amparo directo. Creo que ya hemos establecido algunas cosillas. También mi intención era compartirles algunas novedades que se han estado presentando. Vuelvo a reiterar, nada extraordinario. Espero les haya servido esta cápsula jurídica y ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Castellanos Martínez. Hasta la próxima.